pasado armamos un PC súper económico con un Xeon E5 2680 V4 y 32 GB de memoria RAM. Sí, RAM, sorry, se me chispoteó. El asunto es que ese PC terminó siendo un super combo Xeon potente, pues terminó rindiendo mucho más de lo que yo mismo me hubiera imaginado, y todo con piezas, por supuesto, de AliExpress. Sin embargo, aunque este PC tenía la capacidad para confrontar cualquier videojuego en 1080p, incluso algunos en 1440p, la mitad de todo el presupuesto se lo llevaba la tarjeta gráfica, pues teníamos la siempre confiable RX 5700 XT, que actualmente el mercado la valora en un aproximado a los $200, poco más, poco menos. Y aunque por ese precio en nuestra querida Latam es más difícil conseguir una tarjeta actual que rinda lo mismo, $200 para muchos bolsillos sigue siendo alto. Es por eso que en mi investigación encontré una tarjeta gráfica que me llamó muchísimo la atención, la RX 590 de 8 GB. Sí, ¿verdad? Da mucha curiosidad. Así que mi cerebro constantemente me preguntaba: Carlos, ¿qué es realmente esta gráfica? ¿Podrá correr juegos actuales por su precio? Y lo más importante, ¿qué tanto puede rendir con nuestro combo Xeon potente? Pues si tú también quieres esas respuestas, no te despegues de tu pantalla, pues en este preciso momento lo vamos a ver. Y aquí estamos, señores, con este paquetito que nos llegó, por supuesto, desde AliExpress, señores. Sí, vamos ahora a abrir este paquete para ver qué tenemos por aquí dentro. Pero, por supuesto, antes de abrirlo, buscaremos nuestro exacto endógeno que todavía no se ha querido jubilar. Vamos a abrir rápidamente por aquí. Abrimos, acomodamos y aquí tenemos nuestra gráfica, que sabemos que es una gráfica, por supuesto. Vamos a abrirla para ver qué nos trae dentro este paquetito. Abrimos por aquí el sellito, quitamos esto por aquí y aquí tenemos nuestra tarjeta gráfica, señores. Aquí ustedes lo pueden ver, una tarjeta gráfica de Soyo, se puede ver por aquí. Vamos a sacarla del plástico y aquí la tenemos, nuestra tarjeta gráfica. Aquí ustedes lo pueden ver, señores, más o menos cómo está hecha, cómo está armada, su manufactura, y por aquí tenemos su especificación. A ver, vamos a acercarlo un poquito para verlo mejor. Una RX 590 de 8 GB, 2304 SP, GDDR5 a 256 bits, señores. Sí, aquí tenemos la tarjeta gráfica. Vamos a ver qué tan potente es esta tarjeta. Puedes verla tú y bueno, por aquí también te voy a dejar las especificaciones técnicas por si tú quieres saber un poquito más acerca de esta tarjeta. Te lo voy a dejar, por supuesto, en pantalla, señores. Ahora vamos a ver lo que son las conexiones de esta tarjeta. Aquí tenemos para ver esta conexión que tenemos por aquí. Es una conexión DVI. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos otra conexión. Esta debe ser la HDMI. Aquí tenemos sí HDMI. Perfecto. Y esta por descarte debe ser la DisplayPort. Vamos a ver si esta es la DisplayPort. Perfecto, si es la DisplayPort. Tenemos tres conexiones por si acaso nuestro monitor es de cualquiera de estas conexiones. Se supone que vamos a ver ahora la potencia de esto, vamos a instalarla y ver algunas pruebitas. Así que, por supuesto, vamos para allá. Y aquí tenemos, señores, nuestro PC, nuestro amado PC, que es nuestro combo Xeon, señores, nuestro combo Xeon potente. Sí, este combo que tiene todas estas piezas que hacen que rinda muy bien. Por supuesto, si tú quieres saber cómo se arma, te lo voy a dejar por aquí el video. Y abajo también todas las piezas en la descripción, por si tú quieres armarte un PC igual que este. Te recuerdo que en el video también vas a tener cómo configurarlo y todo lo demás. Aquí tenemos nuestra RX 5700 XT, que la vamos a reemplazar por esta tarjeta gráfica que tenemos por aquí, señores. Sí, por supuesto, con nuestra RX 590, que es que es más económica. Sin embargo, lo que vamos a ver es si esta tarjeta, aunque es más económica, puede darnos un rendimiento por lo menos suficiente para poder disfrutar de jugar. Vean ustedes esta conexión. La conexión es de 6 pines. Es importante lo de la conexión, ya lo vamos a ver más adelante cuando lo estemos instalando. Pero bueno,
bueno, vamos a decir algo rapidiño por aquí. Dejamos por aquí esta tarjeta gráfica y vamos a acomodar esto para poder quitar la que ya tenemos. Por supuesto, vamos a desinstalarla. Agarramos, quitamos esto por aquí. Por supuesto, como siempre lo hicimos en nuestros videos, quitamos los conectores y con cuidadito la sacamos. Y aquí la tenemos, señores, nuestra tarjeta gráfica. Como pueden ver por aquí abajo, pueden ver nuevamente sus especificaciones. Nuestra RX 5700 XT de 8 gigabytes es una tarjeta gráfica realmente potente, señores, y perfecta para este combo. Sin embargo, a veces el bolsillo nos dice que tenemos que buscar por una opción más económica y es por ello que vamos a decantarnos por esta tarjeta para una opción más económica para este combo. Sin embargo, vean ustedes algunas diferencias que son notables. Por ejemplo, aquí tenemos estas tres conexiones, DVI, HDMI y DisplayPort. Sin embargo, en la otra tarjeta tenemos más conexiones, dos DisplayPort, tres DisplayPort y un HDMI importante. Ahora, vamos a hacer la instalación de nuestra tarjeta gráfica. Importante. Ahora, esto significa también que va a calentar menos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a instalarla, sí, vamos a instalarla, que es lo principal. Instalamos por aquí rápidamente, de la misma forma que sacamos la otra. Verificamos, por supuesto, que todo esté bien conectado y que todo esté bien. Y ahora vamos a conectar el cable. ¿Cómo es la cuestión del cable? El cable que tú tienes aquí normalmente es un cable de 8 pines, pero le puedes quitar dos para que te queden 6. Eso lo tienen todas las fuentes de poder, no te preocupes por eso. Ahora, es importante que cuando estés conectando veas muy bien la mosquita de aquí arriba y veas el agarre de tu cable, señores. Aquí lo puedes ver, el agarre del cable. Esto es importante, es un error muy común que puede hacer que te lleves un susto muy grande. Así que lo conectamos así nada más y con esto ya estaríamos listos. Y ahora lo que nos queda es cerrar, por supuesto, aquí la tapa y ver si esta tarjeta gráfica funciona con todo esto. Así que vamos a encenderla por primera vez. Sabemos que funciona lo demás. Ahora vamos a ver si la gráfica funciona. Y aquí estamos, señores, en nuestro banco de pruebas endógeno improvisado que vamos a utilizar para ver si esta gráfica nos da video. Señores, todo lo demás sabemos que está bien, pero no sabemos si la gráfica es capaz de darnos video porque no la hemos encendido por primera vez. Así que vamos a hacer este primer encendido sin cortes para que ustedes puedan ver cuánto tarda. Pero importante, siempre se me olvida, hay que darle aquí alimentar lo que es la fuente de poder, encenderla. Aquí encendimos la fuente de poder. A ver, no, no la encendí. A ver, aquí enciende. Perfecto. Ahí le dije el botoncito. Y ahora sí, vamos a encender. Vamos a aprender esto. Así que le damos clic, ahí enciende y vamos a esperar calmadamente a que nos dé video. Va a tardar siempre la primera vez porque la placa madre tiene que mapear la nueva tarjeta de video. Tiene que saber que tiene un nuevo hardware instalado y por eso a veces tarda. Y si tarda más de la cuenta es porque hiciste algo mal o algo pasó, pero esperemos que no haya pasado nada. Ahí está, señores, ahí está. Ya no está dando video. A ver, sí, perfecto. Nos dio video, todo está bien, todo está correcto por aquí. Vamos a esperar a que termine de iniciar el Windows, señores, para ver si todo está correcto, por supuesto. Por supuesto, el Windows va a iniciar rápidamente y después de iniciar el Windows vamos a tener esto así como ustedes lo pueden ver y es porque está con los gráficos o con los drivers por defecto. Tenemos que instalar los drivers correctos de esta gráfica, que es lo que vamos a ver a continuación y después, por supuesto, las pruebas en videojuegos. Así que vamos a ir rápidamente para allá. Vamos para allá. Sí, con esta tarjeta gráfica, si la combinamos con las piezas de nuestro combo Xeon, podríamos montar un excelente PC inicial que solo costaría un aproximado a los $300. Que si quisiéramos montar una PC con la tarjeta gráfica más baja de la última generación, en ella se nos iría todo el presupuesto. Sin embargo, esta RX 590 es una 590, pero a su vez no lo es. Y antes que comiences a sacar teorías conspirativas, te explico un poco más de esta tarjeta. Pasa algo similar que con la RX 580 2048 SP, que es un modelo oficial de AMD, pero que en la práctica se podría decir que es una RX 570 con un poco de overclocking. Y AMD en su momento la promocionó como una variante de la RX 580 para hacerla más atractiva. Con esta pasa algo similar, pues este modelo es la RX 590 GME, que fue lanzada en el 2020 como una variante de la RX 590
590, pero que por sus características se parece más a una RX 580 con un poco de overclocking. Así que, para resumir, aunque sí sea oficialmente una RX 590, su rendimiento está en medio entre la RX 580 y la RX 590 a secas. Lo importante en estos casos es que el chip principal sea oficial de AMD y que esté en perfecto funcionamiento, aunque la ensambladora no sea una de marca reconocida. Y es lo que ahora vamos a probar con la instalación de los drivers oficiales de AMD y las pruebas de rendimiento. Pero antes de eso es importante que te suscribas y actives la campanita si te gustan este tipo de videos. Y así le dices a YouTube que quieres ver más de este contenido. Y si quieres que otros también lo vean, solo tienes que llenarlo de mucho amor, con tu like y por supuesto tu suculento comentario. Ahora sí, continuemos con las pruebas. Lo primero que haremos es la instalación de los drivers oficiales, pero como ya tenemos instalados lo de la RX 5700 XT, vamos a descargar la herramienta de limpieza de AMD, la AMD Cleanup Utility. Le damos clic aquí para descargar y ahora vamos a buscar AMD Driver como ya es costumbre. Después de hacer clic vamos a buscar en la barra nuestro modelo, en este caso la RX 590 y allí nos aparece el modelo específico. Le damos a buscar e inmediatamente nos lleva a los drivers oficiales. Como tenemos instalado Windows 11, es el que vamos a elegir. Y en esta oportunidad podemos elegir cómodamente los más actualizados que veamos. Y simplemente le damos a descargar. Al finalizar nos vamos a la carpeta de descargas y allí tienen que estar nuestros dos archivos. Le damos a AMD Cleanup Utility y ejecutar si te aparece esto. Y por último, así. La PC iniciará en modo seguro y te dirá que va a limpiar los drivers de la gráfica. Le damos así nuevamente y solita realizará el proceso y al finalizar te pedirá que reinicies nuevamente. Ahora sí podemos instalar los drivers. Nos vamos nuevamente a la carpeta de descargas y le damos doble clic al software de Adrenaline. Otra vez a ejecutar y así para que inicie como administrador. Al arrancar buscará de reconocer cuál es la gráfica que tenemos. Allí está nuestra RX 590 GME. Yo siempre verifico que esté la instalación full, seleccionas cualquiera de estas dos opciones y después a instalar. La pantalla parpadeará varias veces, así que no te asustes. Y por último, a reiniciar. Y al volver buscaremos la herramienta de Tech Power Up GPU Z. Y allí veremos más detalles técnicos sobre nuestra gráfica, como su conexión PCI Express 3.0x16, las memorias que son GDDR5 de Samsung, sus frecuencias y tecnologías soportadas. Vamos a Advanced para ver el resizable bar y aunque lo tenemos habilitado nos dice que la gráfica no lo soporta. Igual vamos a ver qué tanto rinde. Pero antes vamos a hacerle una pequeña prueba de esfuerzo. Buscamos por aquí el software de la gráfica en la pestaña rendimiento y después ajustes. Los valores están por defecto. Le damos a prueba de esfuerzo, lo dejamos en la duración máxima y le damos a iniciar prueba. A mí me gusta hacerlo con el software de la misma AMD porque siento que es lo más seguro para la gráfica. Va pasando el tiempo en cámara rápida y se puede notar que va totalmente estable con una temperatura que no alcanza los 60 grados. Perfecto. Entonces vamos a hacerle el overclocking automático y ahí nos dice que puede darnos un poquito más. Vamos a ver si es estable con una nueva prueba de esfuerzo y al pasar el tiempo vemos que se comporta prácticamente igual. Con esta tarjeta no tenemos ni que hacer ajustes de ventilación. Ya con eso se ganó mi corazón. Con eso estaremos listos para las pruebas en gaming. Pero antes de comenzar es importante recordar que aunque esta tarjeta era top en su momento, ya no lo es ahora. Así que no esperes jugar a todo en 1080p gráficos ultra con una tarjeta de $100. Pero como soporta DirectX 12, en teoría debería permitirnos jugar la mayoría de los juegos actuales, aunque no sea en gráficos super altos. Así que nuestro enfoque será conseguir cuando mínimo 30 FPS de media en los juegos más demandantes para poder decir que es jugable. Y como es la primera vez que probamos esta tarjeta, la veremos en la mayor cantidad de juegos posibles. ¿Qué tanto se puede hacer con una RX 590 GME? Así que sin más dilación, vamos a la acción.
Vamos a comenzar primero con los juegos del tipo eSport y el primero será el Fortnite en 1080p con los gráficos más bajos posible y DirectX 11. En este caso obtuvo una media de FPS que iba entre los 141 a 148 con picos hasta de 206 FPS. Siento que está muy bien. Si lo que quieres es jugar este juego de la forma más económica posible, en mi humilde opinión me parece que cumple al 100% su cometido. Otro juego eSport que probamos para ver su rendimiento fue el Counter-Strike 2, también en 1080p gráficos bajos y el FCR en equilibrado. Aunque yo no soy de este tipo de juegos, a nivel de FPS también se consigue una muy buena experiencia, de 152 a 154 FPS de media, con picos máximos que llegan hasta los 249 FPS. Así que bueno, con esto tenemos un muy buen comienzo. Y bueno, ahora nos vamos con varios de los juegos AAA más conocidos, encabezando esta lista en la Playtel Requiem. Este lo pudimos configurar en 1080p, gráficos altos con el optimizador en calidad. Y aunque en esta calidad gráfica pudimos alcanzar una media de 31 FPS con picos máximos de 39 FPS, para este tipo de juegos es totalmente jugable. Claro, puedes alcanzar más FPS si lo quieres bajando la calidad, pero así como está se puede jugar sin problemas. Otro golazo. Ahora es momento de probar el de Witcher 3. Este lo probamos en 1080p gráficos ultra con el FCR 2.0 en calidad y también tuvimos una muy agradable experiencia de 38 a 39 FPS de media para estar en esta calidad con un pico máximo de 44 FPS. Otro juego que se anota entre los jugables por esta gráfica. Ya con ese golazo nos vamos al juego Control. Este también lo probamos en gráficos altos en 1080p nativo, obteniendo también un jugable desempeño, una media que iba entre los 35 y 36 FPS, con un pico máximo de 42. Este se puede jugar fácilmente en gráficos medios si se quieren más FPS, pues a mi criterio personal no existe mucha diferencia entre estas dos calidades gráficas en este juego. Ahora vamos con otro que es bastante aclamado, el Baldur's Gate 3, también en 1080p calidad ultra y el FCR en calidad. Para este juego se alcanzó una media que iba entre los 43 a 45 FPS, con un pico máximo de 66, bastante bien tratándose de un juego que tiene un alto nivel de detalle. Entre los AAA comunes también tenemos el Shadow of the Tomb Raider, también por supuesto en 1080p, en cuanto a los gráficos los más altos posibles, sin rescalado ni generación de fotogramas, y en el test de rendimiento nos dio unos 49 FPS de media. También en el gameplay en la selva se alcanzó unos 47 FPS de media, con un pico máximo de 56 FPS, bastante buenos y disfrutables la verdad. Otro juego que disfruté un montón fue el Star Wars Jedi Survivor, y al jugarlo me percaté que tiene una carga gráfica muy alta, por eso también lo incluí en las pruebas de rendimiento. Tanto es así que para poder jugarlo con esta gráfica en 1080p, tocó colocar los gráficos en bajo y el FCR 2 en equilibrado, consiguiendo de esta manera llegar a los 30 FPS de media con un pico máximo de 37 FPS. Sufrió, pero igual logró pasar la prueba del se puede jugar. Un juego que me sorprende por lo bien optimizado que está es el Forza Horizon 5, pues en esta ocasión lo probamos en 1080p gráficos altos con el FCR 2.2 en calidad, y en el test de rendimiento pudimos ver que logró dar unos 55 FPS de media. La verdad bastante bien si te gustan los juegos de coches. Otro juego que había que ver cómo rinde sí o sí era el Red Dead Redemption 2. Para poder llegar a esos apreciados 30 FPS de media con la mejor calidad gráfica, tocó configurarlo en 1080p gráficos ultra y con el FCR 2.0 en calidad. Y aunque la grabación no le hace justicia, te puedo decir que se ve genial y totalmente jugable, alcanzando en este test unos 32 FPS de media. Pero si quieres una experiencia ya cercana a los 60 FPS, puedes colocarlo en gráficos equilibrados, que en mi caso me dio unos 50 FPS de media, un rendimiento más que genial para lo que cuesta esta gráfica. Otro juego de culto sería el Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Aquí hicimos una sola prueba de rendimiento y fue suficiente para estar satisfechos. 1080p gráficos altos con el FCR 2.0 en calidad, y el resultado a mi criterio era bastante satisfactorio, llegando a conseguir unos 38 FPS de media. Claro, puedes conseguir más que esto si bajas los gráficos, pero a
mi criterio, este juego es para jugarlo en gráficos altos. Ahora es momento del juego del mono, el Black Myth Wukong. Era más que obvio que este juego no podríamos jugarlo ni en gráficos cinematográficos ni altos. Así que utilicé la configuración gráfica recomendada por el mismo juego, que era una combinación entre gráficos medios y bajos. Y allí sí se ve mucho más fluido, llegando a alcanzar en su test de rendimiento unos 41 FPS de media, alcanzando la categoría de jugable también para este juego. Y aunque con estos resultados nos queda más que claro que con esta RX 590 de AliExpress vamos a poder jugar la mayoría de los juegos, aunque tengamos que bajar la calidad gráfica, a medida que salgan nuevos juegos y estén pensados para gráficas mucho más potentes o actuales, estos se escaparán de rango jugable para esta tarjeta de video. Como fue el caso del Expedition 33, que como entre su tecnología solo tiene implementado DLSS y XSS, ellos mismos recomiendan en sus requisitos una tarjeta gráfica de Nvidia o Intel para poder alcanzar los 30 FPS en la calidad gráfica más baja. Como no está optimizado para AMD, necesitas más potencia para el mismo resultado. Y en este caso intentamos jugarlo en 1080p calidad baja con el XSS en ultra rendimiento y aún así no logramos superar los 24 FPS de media. Además no se veía muy bien, así que para mí no es jugable. Aunque estoy consciente de que existe gente que con tal de jugarlo no le importaría jugarlo de esta manera. Tampoco podría jugar juegos que pidan exclusivamente la tecnología Ray Tracing para poder funcionar, como es el caso del Indiana Jones y el Gran Círculo, que hasta ahora no es mal de morirse porque es el único caso conocido hasta los momentos. En conclusión, tenemos una tarjeta gráfica que tiene una excelente relación calidad-precio, si no puedes permitirte una tarjeta gráfica más cara. Y si lo que quieres es poder disfrutar de jugar la mayor cantidad de títulos sin mortificarte tanto con los FPS y de la forma más económica posible, esta es la tarjeta gráfica para ti. También es una excelente combinación con el combo Xeon que armamos en el video anterior, pudiendo bajarle a ese presupuesto unos $100 y también teniendo la capacidad de poder jugar cómodamente, aunque no sea en su máxima calidad gráfica en todos los juegos. También tengo pensado realizar otras pruebas interesantes con esta combinación, pero eso ya es tema para otro video. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.